Le damos la bienvenida al licenciado Leonardo de León, nuestro analista político y parte nuestra ya de Síntesis. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy feliz año. ¿Cómo empezó el año? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Y ya está vestido del color del año. El color del año es el azul, así que... Ah, sí, no sabía. Sí, el color del año, según Marilú Viera, dijo el otro día que el color del año era el azul. Así que usted está... Un color positivo. Exactamente. Y también Y de medio esperanza. verde también, por el tema de la agroforestal. Ah, bueno, eso ya es de la parte política. Ah, bueno. Ojalá sea para Don Leo- República Dominicana un año verde Sí. y que esa determinación del señor presidente de llamar al año de esa forma y todo lo que beneficie lo agroforestal sea un avance, sí, claro. y no un retroceso en lo que está sucediendo con la foresta en República Dominicana y sobre todo el cambio climático que algunos dicen que no existe. Eso es Trump. Yo digo algunos, dije algunos. Bueno, pero nada, Leonardo, yo creo que es un momento importante para analizar unos temas que están ocurriendo en el mundo y el eje central es los Estados Unidos. La tragedia está servida, decía un periodista español, cuando se pensaba que Donald Trump podría ganar las elecciones de los Estados Unidos. Leonardo siempre dijo que podía ganarla. Todos pensábamos que nunca la ganaría. El presidente electo ha actuado muchas veces como presidente en funciones y ha mandado boches por Twitter, ha mandado órdenes por Twitter y ha tomado decisiones que la gente la toma como si fuera el presidente. Y de hecho ha dicho que los 8 años de medidas tomadas por el presidente Obama van a ser desmontadas. No sé cómo se pinta o cómo se come esto, pero ¿cómo Leonardo ve el tema de las decisiones específicamente con México, que es un socio comercial importante, donde Donald Trump amenazó a las empresas norteamericanas de que no hicieran negocios en México, sino que volvieran hacia Estados Unidos, y comenzó con Ford. Y la Ford ha dejado una planta que estaba prácticamente avanzada para hacer sus vehículos en los Estados Unidos. Y dice el CEO que eso fue decisiones de negocios. Bueno, fíjate, empezando con lo que tú mencionabas sobre el asunto de que Donald Trump actúa como un presidente ya en función, te voy a decir algo. En la práctica, un presidente electo tiene mucho más poder en un sentido preciso en la práctica que el presidente ya en funciones, porque el presidente de funciones ya se sabe que se va. De hecho, esa es una de las cosas que los líderes en estos países, los presidentes tratan de aplazar, porque el verse como un árbol caído que mencionaba don Hipólito Mejía al término de su presidencia, es lo que sienten los presidentes, sienten ya que ese poder se va desvaneciendo y es, vamos a decir, es una de las consecuencias. Ahora bien, con el aspecto de México, tú dirás, Estados Unidos y la campaña de Donald Trump en todo momento ha sido mostrada en función de Estados Unidos primero. Es lo que le hizo, ante todo, ganar la presidencia. Pienso que negarle a México, vamos a decir, negarle a los empresarios norteamericanos sociedad con México no es lo que él ha señalado, sino en función de que Estados Unidos, si usted se va de Estados Unidos para otro país, en este caso México, porque es el país geográficamente más rentable, también por la mano de obra, para los Estados Unidos, si usted se va, usted va a pagar las consecuencias. Esas consecuencias van a ser que usted va a tener que pagar un arbitrio, o sea, un tax superior, él está hablando de un 35%, a todos esos productos que quieran reingresar a Estados Unidos. Estas decisiones no son ejecutivas, estas decisiones las toma el Congreso. Pero fíjate lo que pasó casualmente ayer con el asunto del Obamacare. El Obamacare que el presidente Obama ha tratado de defender y que hoy precisamente es un tema crucial que él está tratando de ir al Congreso para defender su legado, como le dicen,
Ayer hubo una reunión en una rueda de prensa de todos los líderes del Partido Republicano Ejecutivo, o sea, el presidente, el speaker, que es el presidente de la Cámara de Diputados, el representante. Paul Ryan, estaba el representante del Senado y estaban todos los líderes más ejecutivos del Partido Republicano que van a actuar en contra del Obamacare, lo van a desmontar. Con un presidente que está auspiciando esto y un Congreso ya acorde a eso, es muy difícil que esas cosas no ocurran y parece que esa es la señal que va a pasar en todo esto, porque fíjate que a pesar de lo que todos pensábamos, que Donald Trump iba a crear una división, iba a crear... en su partido. En su partido y en el país, pues fíjate que las cosas al final de cuentas se están viendo distintas. Porque independientemente de que nosotros veamos y estemos con cautela, porque Donald Trump, su personalidad y a veces sus actuaciones nos ponen a todos, incluyendo en Estados Unidos, incluyendo a la gente que le rodea, lo vemos con mucha suspicacia. Pero las medidas que ha tomado han sido en defensa de los Estados Unidos. Y si aquí viene un presidente de República Dominicana y toma decisiones que al final de cuentas afecten a quien afecten, pero al final de cuentas sabemos que es en beneficio del país, pues entonces esas medidas se van volviendo simpáticas. Sin embargo, si hay un componente legal en el medio de esas decisiones, pienso que las cosas no serían tan fáciles. Por ejemplo, en el Congreso no hay problema porque los republicanos tienen mayoría en los Estados Unidos y acaban de tomar la más mayoría ahora mismo. Correcto. Lo que quiere decir que lo que ellos decidan, al menos que haya gente ahí sensato que digan que no procede, se va a hacer. Y el primer ejemplo es lo de Obamacare, que eso se va a desmontar, y lo han dicho ellos. No sé qué tiempo puede ocurrir eso, pero el presidente ha dicho, electo, dice que eso es de una vez. Pero con la parte comercial de México, donde existe un tratado de libre comercio, el TLC, que fue un acordado congresualmente en ambos países, ¿cómo es posible que tú me puedes tomar medidas que violen este contrato? ¿O no se viola ese contrato cuando tú le ordenas a una multinacional como Ford, General Motors también y otras, no me haga tal cosa que tú estás haciendo ahí? ¿O eso se podría hacer? Bueno, lo que pasa es que en este punto Donald Trump no está obligándolo. Donald Trump está diciendo, yo voy a tomar medidas para esto y hay una revisión del tratado en este año, casualmente. O sea que de ese tratado de libre comercio. Sí, sí. Pero una empresa como Ford, como General Motors, que fueron, y hemos mencionado, son parte del establishment norteamericano. Estas empresas no les interesa tener un conflicto con un presidente belicoso, con un presidente que aparenta estar dispuesto a hacer lo que señala. Entonces, tú no quieres inaugurar con este presidente con un conflicto. Y tú sabes que esta gente, todo este establishment, era el apoyo fundamental que tenía Hillary Clinton, que al final de cuentas, mencionábamos en otro programa anterior, que para mí ha sido uno de los grandes logros de 2016. La derrota del establishment, independientemente de Trump, la derrota del dinero, que lo vimos con el caso de Odebrecht, y lo vimos en el caso de Brasil, lo vimos con el caso de Corea, de Guatemala, es la gran victoria del pueblo. Y Trump, bueno, no es quizás el candidato, la manera que nosotros, si nos tocara elegir una personalidad, no es la que nosotros elegiríamos, porque de hecho es un individuo que ha mostrado señales, ahora, distanciándome un poquito del tema, yéndome un poquito, por ejemplo, al caso de Israel, de cómo él ha tomado medidas o señalamientos acerca de decisiones que se han tomado. Tú sabes que la semana pasada, hace un par de semanas, con el asunto de la decisión de la ONU de tomar, o sea, del asunto de los territorios que Israel se autoocupó, y de que la ONU señaló que esas medidas eran ilegales y de alguna manera esos territorios tendrían que ser entregados. Fue toda la comunidad internacional que ha estado en acorde a la ONU, y el secretario de Estado Kerry anunció que aunque ellos se inhibieron, no tomaron voto, sí, pero
ellos mencionaron que estaban de acuerdo que hay una negociación, que no puede haber paz porque Israel diga que va a haber paz. Entonces Donald Trump inmediatamente invalida ese señalamiento De la ONU. del gobierno, en este caso del Sí, sí. Estado, de los Sí, sí. Estados Unidos, porque el secretario de Estado. Claro, representa al presidente. Exactamente. Y Donald Trump, de alguna manera, tendría que ser un poquito más diplomático porque tú no puedes ir, o sea, esto no es una campaña política. Claro. Tú no puedes ir que aquello está mal. Estamos hablando ya de que tú eres un estadista o un futuro estadista y tiene que ir un poquito más liviano en función de esas decisiones. No, pero Porque no. sobre todo vienen de una situación que tú quizás desconoces. Lo primero que hizo fue decir que la ONU no sirve para nada. Que es Sí. es un sitio para pasarla bien, para beber trago y... Ajá. Exactamente. ajá. Un tema para diversión. Correcto. Y después le dice a Israel, tranquilo, espera que el día 20 llega por ahí. Sí, lo cual, al tomando esa decisión, tú te tira un lío grande atrás porque tú tienes a todo el poder árabe, lo tienes inmediatamente en contra. Correcto. Tienes a todos estos países, incluyendo Rusia, que es un gran, vamos a decir, un aliado de los árabes en un punto donde tú deberías mantener una mejor equidad en toda esta zona. O sea, estamos hablando de una situación actual bastante volátil por todos los aspectos. Tú te fijas, por ejemplo, Corea del Norte, el discurso de inauguración del año del líder norcoreano fue que él va a aprobar próximamente misiles de Nucleares. largo alcance, Sí, nucleares. o sea, misiles intercontinentales, entiéndase, para Estados Unidos. Sí. Y Donald Trump inmediatamente envió un tweet diciendo que eso no va a pasar. Sí, sí. O sea, ya tú estás viendo Óyeme un bien presidente eso, ¿eh? belicoso. Eso ¿eh? no va a pasar. Eso no va a O sea, pasar. yo lo voy a impedir. ¿Eso es lo que está Exactamente. diciendo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pleito, O sea, guerra. ¿Cómo tú vas a impedirlo? Claro. Entonces, esa gente de Corea del Norte que para mí Tiene huevo realmente pesado. están como aburridos, como cansados, como que de esta gente que quieren Sí, buscar pleito y dicen, sí, ¿qué es lo que tú quieres? Ven. Vamos arriba. Entonces, es una situación donde entonces, fíjate, Donald Trump también menciona y señala a China, independientemente del asunto de que le ha declarado la guerra comercial. Sí, sí, sí. Pero en este contexto, con lo de Norcorea, dice, ajá, y tienes razón, China está al lado de Corea del Norte. Nosotros invertimos muchísimo en China, tenemos todo esto, pero ellos se quedan con la boca callada cuando Norcorea dice que está preparando un lanzamiento para prueba de misiles intercontinentales. Sí. Entonces, tienes razón, porque tú dices, y lo que ha dicho Trump en todo momento, nosotros defendemos al mundo y nos hemos empobrecido en función de lo que éramos antes, Y en no, función de frenar y nadie da un peso. Entonces, no nos ayudan. los chinos, se han enriquecido en función de nosotros defender y de hacer el mundo de una manera más pacífica, aunque, bueno, sabemos, pero de hacer el mundo más, la policía del mundo. Yeah. Y eso se acabó. Ahora, tomando como parámetro eso que tú dices ahora, Leonardo, tú sabes que los Estados Unidos tiene poderes especiales que son símbolos de estabilidad. Y me refiero, por ejemplo, a las oficinas de inteligencia. El Buró Federal de Investigación, FBI, la Agencia Central de Inteligencia, CIA. El presidente Trump lo acaba de calificar. Y yo te pregunto, toda una estructura hecha de siglos, ¿la puede descalificar el presidente electo y la puede cambiar con el nombramiento de una persona dos personas que encabecen esas oficinas de inteligencia? Bueno, fíjate, ahí es que va a pasar con Donald Trump lo que siempre hemos dicho, de que el presidente de Estados Unidos tiene 2 días felices. El día que llega, la inauguración, el día que gana, Sí. o 3 días, perdón. El día que gana, Sí, el brinca. día que se juramenta, y no el día entero, y el día que se va. Porque cuando Donald Trump llegue, creo que hay una reunión, mañana hay una reunión con Donald Trump por primera vez, con el director del FBI, con el director de la CIA y el director de Homeland, de inteligencia, bueno, de Estados Unidos. Okay.
y es la primera vez que le van a mandar ya vamos a decir, un briefing, Un informe. un informe real de todo el contexto, y aquí se va a hablar de lo del hacking. No sé si tuviste que Donald Trump estaba mencionando que él no cree todavía, él es escéptico. Lo de Rusia. Que Rusia haya incidido en el hackeo. Sí. Obviamente Donald Trump no va a admitir eso así, no puede. Porque le favorece a él. Exactamente. Y además, él crearía una situación de que él está compuesto con Rusia. Que lo está. Y que ganó por fraude. Por lo menos se infiere. Bueno, en realidad él fue el favorecido. Claro. Mencionábamos antes, entonces si tú eres el favorecido, déjame no me critiques tanto a esta gente. Sí. Ahora, eso yo lo veo un poquito peligroso. El asunto de que asocien o quieran asociar a que un hombre como Trump, que sabemos que es un hombre volátil, lo quieran asociar como que es un monigote de Vladimir Putin. Sí. Lo cual sabemos que no es cierto. Pero eso crea un tipo de tensión en un momento dado, que él quiera demostrar que él no es eso y pueda crear un conflicto entre Putin y Donald Trump peligroso, en un momento donde estamos hablando de que son los dos países más poderosos del mundo a nivel armamentista. Donald Trump, de hecho, mencionó también que va a aumentar la capacidad nuclear de armamento. Exacto. Son cosas peligrosísimo. que nos preocupan, evidentemente. O sea, cómo se va a manejar esto realmente. Pero volviendo a lo de las agencias, yo pienso que a él le van a dar, cuando le den, no mañana, sino después el 20 de enero. Después de le diga, mira, tú estabas diciendo todo esto, y mire, ¿tú te acuerdas de aquello? Mira qué es lo que pasa. Exacto. Míralo aquí. Eso no se puede hacer por esto y esto. Ah, bueno, pues yo voy a hacer esto. Ah, bueno, pues si tú no haces eso, mira lo que va a pasar. Exacto. Entonces ahí va a haber, como decimos aquí, donde la puerca retuerce el rabo. A ver cómo va a Trump a reaccionar a toda esa cosa, que una sola decisión, una sola palabrita. Por eso estábamos mencionando también esta semana con el asunto de los tweets, que Trump tiene una manera de comunicarse. Responde cualquier cosa. Cualquier cosa, y entonces tú no sabes qué afecta. O sea, es un país, el país más poderoso del mundo. Cualquier señalamiento, como tú mencionabas ahorita, Marcela, del asunto de la apariencia, de cómo una mirada. Sí. Pero asimismo el presidente dice un he de una manera, con un tonito, ya eso indica, hasta la bolsa de valores te cambia. Sí. O sea que hay que ser muy, muy cauteloso. Si yo fuera Trump, bajaría de alguna manera, y va a pasar. Sí, porque la política, esa parte entre Rusia y Estados Unidos luce muy confusa. Primero porque aparentemente ellos tienen una alianza no tan visible, pero aparente entre los dos presidentes, el electo y Putin. Pero también Putin tiene entonces los enlaces con el tema del mundo árabe. Entonces dice, si tú me estás atacando por este lado, yo también puedo hacer otra cosa. O sea, no está tan claro. Es que difuso. En realidad yo no creo que haya una alianza entre estos dos países. Pero fíjate lo que él responde, por ejemplo, que fue una decisión, el presidente Obama, y perdóname que te interrumpa, el presidente Obama manda a expulsar los diplomáticos rusos de los Estados Unidos, producto del hackeo que le dijeron al presidente, que después dijo que no era verdad. Cuando le enseñaron, dijo, pero mira, es verdad. Claro. ¿Y hasta qué punto esto afectó? Bueno, lo han minimizado un poquito para decir que los Estados Unidos no son tan vulnerables como lo que fueron, porque son vulnerables. Cuando eso ocurre, el señor Putin, que es una persona de inteligencia, porque manejaba el Kremlin, la KGB, dijo, no, pero nosotros no le vamos a causar un problema a estos diplomáticos norteamericanos en Navidad, caramba, ¿no? Que esté tranquilo ahí. Excelente. Él pensó que iba a haber una reacción y no la hubo. Claro, porque él dijo, ahorita viene Trump y eso se resuelve. Claro. Y lo dijo así mismo. Y entonces Trump respondió, porque entonces ahí no es inteligente. Porque ¿por qué Trump tiene que responder? Te pregunto ahí. Yo pienso que esa decisión de Putin se manejó por debajo de la mesa, rápidamente, en función de que Obama anunció estas medidas a días antes de dejar el cargo. Vladimir Putin, yo intuyo que entre el personal de Donald Trump y el personal de Vladimir Putin llegaron, mira, para poder dejar abierto
vamos a decir, una carta de amistad con Rusia y Estados Unidos, y entiéndase con Putin y Donald Trump, no expulse a los diplomáticos norteamericanos, porque si tú lo haces, yo no puedo revertir esa medida el 20 de enero. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso te da una posibilidad de, una banderita, vamos a decir, blanca de amistad, y le da la oportunidad a Trump de acercarse entonces a Vladimir Putin, sin ser señalado como tú ves, te lo dije, que ustedes estaban aliados y entonces ahora tú eres un monigote de Vladimir Putin. O sea, para mí fue brillante la reacción de ambos, y dejaron a Obama, y óyeme, mal parado. Bastante, porque el mismo pueblo norteamericano, yo pienso que está viendo a Putin con más respeto. Hay que señalar que Vladimir Putin en Rusia es como el Cherry Marco aquí en los años 80. ¿Tú te acuerdas del Cherry Marco? Claro. Vladimir Putin, hay hasta fragancias, un perfume. Todo esto como tienen los artistas, como tiene los artistas famosos, tienen el perfume de Jennifer Lopez, perfume de Vladimir Putin. Tiene t-shirt, o sea, es una figura en su entorno, es una figura emblemática, es una figura de liderazgo a seguir. Sí. Entonces, partiendo de este señor y de las decisiones que ha tomado últimamente, y que se vea que él de alguna manera puso al presidente de los Estados Unidos, le da a él un nivel, por eso lo declaró la revista People, la persona más poderosa del mundo. Exacto. Más que el presidente de los Estados Unidos. Claro. Pero yo pienso que ahí lo que caló fue el asunto de esta vieja cita de que el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Sí. O lo contrario, pasó como el Chapulín ahí. Que, sí. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo, así es. Y esto fue lo que pasó con Trump, Obama, y Vladimir Putin, que yo mencioné la semana pasada. Que para mí una de las cosas que más trascendencia tuvieron en el 2016 fueron los papeles de Panamá. Porque los papeles de Panamá fue lo que trajo a colación el hecho de que, tú sabes que los papeles de Panamá, una de las razones fundamentales, que fue la CIA que lo destapó, fue... Sí, hubo un grupo de expertos que buscó la agencia de inteligencia para descubrir esos casos. Exactamente. Se tiraron por otro lado, pero fue la CIA que lo proporcionó, y al final de cuentas fue para desacreditar a Vladimir Putin. Es correcto. Que tenía unas inversiones en estos papeles de Panamá. Es correcto. La venganza de Vladimir Putin fue, de alguna manera, incidir en las elecciones. En las elecciones, y incidió. Porque vamos a estar claros, Donald Trump puede decir lo que sea, pero sí incidió porque esos WikiLeaks, ahora este señor Assange, el creador de los WikiLeaks, dice que no fue Rusia. Obviamente no va a decir que sí. Fíjate quién fue a entrevistarlo. Hannity, el host de este programa Hannity de Fox, que ha sido un aliado de Trump abiertamente. Exacto. Mira dónde va a entrevistarlo. Va a entrevistarlo a Londres. Sí. A la embajada de Ecuador. La embajada de Ecuador en Londres. Y bueno, y Trump hasta lo menciona, que dije que no es Rusia que está detrás de eso. Él se equivoca. Realmente, yo pienso que son errores. Sí. Yo pienso, ¿no? Pero tú dirías, bueno, los presidentes no se equivocan, pero él todavía no es presidente, pero se está, para mí, cometiendo algunos errores. Los presidentes se equivocan constantemente. Si no fuera así, Richard Nixon no hubiese tenido que renunciar. Bueno, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. El asunto de Donald Trump va a ser una presidencia divertida de alguna manera para nosotros que lo estamos viendo aquí. El mundo es afectado. Pero preocupante. Sí, preocupante por todas las decisiones así volátiles. Fíjate, mencionábamos a China, el asunto de Israel, Rusia sobre todo, en el momento ahora de Siria, el ISIS. Sí. Si yo fuera... No hemos hablado de ISIS, porque ISIS es un enemigo de Estados Unidos. Un enemigo del mundo, pero no sabemos lo que pasa en el lado del oriente con ISIS, por ejemplo, y Rusia. Que no es que son amigos, no pueden serlo. No pueden ser amigos. Le derribó un avión. A Rusia, claro. Y bueno, o sea, yo no creo que a mí ISIS no es amigo de nadie. No. Pero dicen que la política es sucia. Y lo dicen por situaciones
como la que se ven por debajo. Y una situación, tú puedes estar seguro que Vladimir Putin está buscando superar a Estados Unidos en todo. Tú sabes, el asunto del petróleo, que también Estados Unidos le ha, una de las razones también de la enemistad entre Obama y Putin es que la baja del petróleo también se dice que una de las razones políticas era debilitar también el gobierno de Putin. Bueno, de hecho, Obama participó con el tema de la reserva de Estados Unidos para incidir en eso. Correcto, que lo mismo pasó con el oro también. Entonces, no sé, yo veo una situación bastante complicada, el panorama geopolítico mundial, muy, muy tenso. En Estados Unidos nunca habíamos visto tampoco el hecho de que un presidente estuviera abiertamente en contra del presidente ya de término. Nosotros vemos si, por ejemplo, mirando atrás a alguna presidencia, siempre hay tensiones, ¿no? Entre, por ejemplo, Obama, cuando ganó, por ejemplo, George Bush en el 2000, que le ganó a Al Gore, y que acuérdate que fue peleado sí. y que duró un tiempo, sí. que no se sabía quién era que había ganado. Eso nunca había pasado. Que lo definió Florida. Correcto. Y luego de que se anunció que Bush era el ganador, no hubo ese límite directo entre Bill Clinton y George Bush, George W. Bush. Nunca no lo hubo tampoco con George Bush padre y Bill Clinton en 1992. No lo hubo entre Reagan y Jimmy Carter en 1981 cuando Ronald Reagan tomó posesión. O sea, no ha habido ese careo. Entonces, no sé. ¿Cómo se maneja, Leonardo, estos temas desde el punto de vista personal? Porque la parte humana está ahí. Por ejemplo, Bill Clinton y la señora Hillary Clinton han confirmado su asistencia a la toma de posesión. Es que es una tradición. Correcto, ahí va, pero la tradición frente a un tipo que te ha insultado, que te ha dicho de todo. Que te va a meter presa. Porque, por ejemplo, no, aparte de ella, pero le dijo al otro asalta mujeres, de todo, le dijo, en su cara se lo dijo, en el debate. El primero que llamó a Donald Trump para felicitarlo fue Bill Clinton. Acuérdate que estas personas son políticos de alto nivel. Y por eso que le dicen el político, a los hipócritas le dicen político también. Pero tú puedes estar seguro que son gente que se odian a muerte. Donald Trump es más explosivo, se le ve más lo cual también fue uno de los componentes que entiendo yo que le favoreció el hecho de ser más natural, porque nosotros estamos cansados también del discurso robotizado de decir, sí, no, usted es un ser, disculpe. Eso está desfasado también. ¿Qué tú piensas de ese discurso del día 20 de enero? Bueno, es un discurso que está enfocado en Estados Unidos primero. Si tú ves también a quién escogió Donald Trump como secretario de Estado, nos damos cuenta de cuál es su prioridad. Pensábamos que iba a ser quizá la corrupción, si hubiese escogido a Giuliani, pero en realidad lo que estamos viendo es que el enfoque es la economía, porque el secretario de Estado es un individuo que en lo que tiene experiencia es siendo CEO de la Exxon y entre otras compañías, un hombre de alto nivel, pero no es un diplomático de carrera. Claro que no, ni político. Ni político. Entonces, el enfoque es negociar para Estados Unidos. Esa es su prioridad y hemos visto que todo está enfocado en eso. Lo que tú mencionabas ahorita de la Ford y de todo esto, por ejemplo, de la Carrier también, que se iba hace unas semanas, iba también a cerrar unas fábricas en Ohio y las dejó parte. Sí, exacto. Te indica a ti que esa es su prioridad y de hecho las señales de la bolsa de valores le ha favorecido. Sí, es correcto. Porque esas decisiones se están viendo que son realmente fortalecimiento de lo interno. Exactamente. Entonces, todo el norteamericano y todo el que vive ahí, y nosotros, por ende, porque siempre he dicho, Estados Unidos, si Estados Unidos está bien, a nosotros nos va bien. Si tú trabajas con
con un hacendado y ese hacendado hizo un buen negocio para sus tierras, para su producto, a ti te va a ir bien, tu trabajo ahí. Al margen del problema migratorio que nos pudiese afectar. Ese programa migratorio, no sé hasta qué punto pueda cumplir, y eso afectaría más a México que a nosotros. Ayer llegaron 45 deportados. No, pero eso no son. Eso siempre ha sido. Eso sí, eso está ahí. Y es lo que puede. Lo Hay que que ha ver dicho si es, van a aumentar. No, lo que ha dicho es que va a deportar, porque estos que vienen deportados son delincuentes. Claro. Sí. Son delincuentes. Él lo que ha dicho Que es ya que va a terminan deportar a los migrantes indocumentados. Eso tiene un costo grande, no Muy solamente, grande. No solamente el costo social, el costo, es sobre todo lo que cuesta hacer eso. Y yo pienso que lo primero que van a hacer es reforzar su frontera. Él ha quitado eso un poquito del tema. Primero hablaba de 10 millones, después lo bajó a 3. Sí, sí. Ahora eso no es lo que está No en lo boga. nombra. Sí. Porque también aspirar a una mano de obra barata, aunque tú quieras que empleen a los norteamericanos, Sí. para tú ser competitivo de alguna manera, tú necesitas tener una mano de obra de alguna manera, dicho un buen dominicano, haciéndote el loco, Sí. un poco, como se hace el loco también aquí el gobierno con los haitianos, y dejar que eso fluya hasta ver qué ocurre Me posteriormente. pusiste un punto importantísimo para terminar, porque el tema empleo en los Estados Unidos, diríamos que no hay un problema de desempleo significativo, no lo hay. Entonces, si el presidente va a decir, o está diciendo que va a sacar a los indocumentados, que están trabajando, en una forma u otra están trabajando, y va a crear más empleos, ¿quién lo va a hacer? Correcto. Que yo te voy a decir algo. Cuando yo veo que Trump señala de que quieres toda esta fábrica y todo este tipo de manera de empleo, Sí. hay que ver también de ejemplo a China. Tú has visto en esta semana los niveles de contaminación que tiene China, que han roto récords. Sí. Yo me imagino, tú no quieres eso para Estados Unidos. No. O sea, todavía Estados Unidos, tú llegas, Estados Unidos es el país por excelencia para vivir, para la seguridad, Medio ambiente. el medio ambiente, donde se respetan instituciones. Sí, sí. Pero fíjate en China, estaba viendo ayer un accidente que hubo como de 70 carros, porque no se veía. O sea, la neblina es tal que es como de 3 metros. Sí, sí. Pero no es una neblina como que tú vas con Tanza o Jarabacoa. No, Que no. La neblina no te deja ver, pero es pureza. Sí. No. Esto es contaminación. Sí. Esta gente de China que se ha, vamos a decir, ha apostado o ha sacrificado la vida en función del negocio. Yo me imagino que no es tampoco lo que quiere el pueblo norteamericano, de que haya, mejor tú le lanzas toda esa fábrica que contamina, esa fábrica así gigante, que la tenga México por allá, Sí. y no Estados Unidos. Exacto. Eso en algún momento llegará, porque realmente mencionábamos al principio de esta entrega el asunto del cambio climático. El cambio climático, aunque Trump diga, y es asesorado por un grupo científico que también señala que el cambio climático es un proceso cíclico. Que si tú te fijas, por ejemplo, y te vas a 3.000 años atrás, el mismo proceso ha ocurrido del niño, de la niña, de los cambios, y no necesariamente por la contaminación. A pesar de que, si tú te fijas, el otro día, hace unos meses, hubo una prueba nuclear en Corea del Norte y casualmente hubo un terremoto casi instantáneamente. Sí. O sea, que se puede pensar que fue por eso. Definitivamente. Y creo que influye, porque tú has visto el impacto. O sea, una bomba nuclear Eso tiene una se ve fortaleza. desde el espacio. O sea, un artefacto de esa envergadura y esa prueba que hacen por debajo de la tierra. Esas son cosas de Fuerte, marca mayor. muy fuerte. Claro. Que definitivamente ese presidente de Norcorea, yo pienso que debe tener su día contado. Porque tiene enemigos poderosos, tiene el mundo. Tenemos a Rusia, que tampoco, aunque haga negocios, Rusia se mantiene en este punto en función de ganar ventaja y de servir ahí como de amigo, en función de que volviendo de nuevo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí.
pero está China, está Japón, está Corea del Sur, Sí. que son países que pueden financiar cualquier tipo Así es. de situación. Pero nada, estamos Esperemos aquí a viendo ver. positivamente lo que puede pasar en el 2017, pensando en función de que nuestro país, República Dominicana, pueda recibir también de ese positivismo de la economía norteamericana y podamos recibir algo al respecto. Eso esperamos. Qué bueno. Eso esperamos. Muy bien, le damos las gracias al licenciado Leonardo de León, nuestro analista político, y a usted lo despido hasta mañana, si Dios lo permite. Así mismo, mañana nos vemos. Hasta el próximo jueves. Muy ¿Y a bueno, muy ustedes? bueno, muy buen comentario. Claro que sí. Hasta mañana, como siempre. Gracias. Sí.